Sean bienvenidos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión orando a nuestro Señor. Padre Dios, estamos delante de ti. Venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor. Te reconocemos, te alabamos, te amamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por todas las maravillosas obras que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por darnos la vida y la salvación en Cristo Jesús. Ahora, Padre Santo, te rogamos, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad en esta palabra profética que hemos estado viendo. Señor, enseña a mis hermanitos y tu Espíritu Santo siempre nos ayuda y nos guía. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver, hermanos amados, Lucas capítulo 21, verso 25. El título de esta transmisión es El regreso. Y dice así la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Hermanos amados, el Evangelio de Lucas habla de esta manera en cuanto a las señales de los últimos tiempos. Y bueno, conforme a esta escritura, la segunda venida de Cristo. Antes de continuar, hermanitos amados, le aclaro acerca de la palabra, la profecía, la doctrina, y por qué, hermanitos amados, muchos no llegan a distinguir la diferencia entre dos hechos, dos acontecimientos que ya se acercan. Y hermanitos, uno es para la iglesia y otro es para Israel. Y cuando el Señor le habla a los discípulos, en la mayoría de ocasiones se dirige para Israel, pues los discípulos eran israelitas, eran judíos. Y después, hermanitos, en el libro de Juan, el Señor aclaró que tenía ovejas que no son de este redil, o sea, no son de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice que los va a traer a sí mismo y que habrá un pastor y habrá un rebaño. Y hermanos amados, claro, él se refería a la iglesia que él mismo constituyó, que él mismo fundó. Entonces, por eso podemos entender que hay palabra para Israel, palabra profética e instrucciones también, y también para la iglesia por separado, a la iglesia del Señor, lo cual, hermanitos, ayer veíamos acerca del tiempo de los gentiles, tiempo de la gracia, la dispensación de la iglesia. Y hermanitos amados, bueno, esto referente a que hay palabra e instrucciones para uno y para otro, para el pueblo de Israel y para la iglesia del Señor. Y aquí vamos a encontrar algunos puntos que convergen entre lo que es Israel y lo que la iglesia debería de hacer al respecto, pero sin revolver, hermanos amados, las palabras dirigidas a cada uno. Aquí dice en el verso 25: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Fíjese, hermanitos, mucha angustia, habla de miedo, incluso de terror también, por causa de esas señales, cosas que nunca se habían visto, o con la frecuencia o con la intensidad que ahora suceden. Y lo hemos visto, hermanitos amados, terremotos en diferentes lugares, aparte de los hechos de las naciones, hechos políticos, asuntos de guerra. Aparte de eso, podríamos decir que las señales tienen que ver con la naturaleza o la creación.
Aquí habla, hermanos amados, de sol, luna y estrellas. Pero luego dice que en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. El mar y las olas. Hermanos amados, se testifica que en el huracán de Acapulco hace algunas semanas, que el viento sonaba de una manera muy terrorífica. Y hace ya décadas, hermanitos, cuando fue el tsunami allá en Indonesia, se dice que el mar rugía, literalmente rugía. Y aquí habla del bramido del mar, o sea, el sonido que emite, y de las olas. Luego dice el 26, los hombres quedarán sin aliento por el temor. O sea, hermanitos, van a quedar espantados. Y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y fíjese, hermanitos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los cielos. Hermanos amados, hace tiempo escuchaba a un predicador que decía que qué nombre se le puede poner al movimiento del cielo, ya que si al movimiento de la tierra se le puede llamar terremoto, sismo, ¿qué nombre puede tomar el del cielo? Si hay movimiento en el mar o un tsunami, se le llama también maremoto. Pero del cielo, cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, ¿qué nombre se le puede poner a ello? Y aquí habla, hermanitos, así: del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora dice, hermanitos, y a esto se refiere también el tema de hoy, el regreso, el retorno o la segunda venida de Cristo. Dice el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y por eso le hacía referencia, hermanitos, al inicio de lo que es para Israel y de lo que es para la iglesia. Porque en el verso 27 habla de que todo el mundo, y como lo vemos, aunque no lo dice aquí expresamente, pero en Mateo, cuando dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, en Mateo 24, hermanos amados, y bueno, es la misma cita o pasaje paralelo del mismo tema. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esto habla de ese acontecimiento para Israel llamado segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo. Y esta característica de que todo ojo le verá, y hermanitos, viene en el cielo con poder y gran gloria. Y claro, como dice aquí, en una nube. La diferencia con la promesa para la iglesia, la profecía acerca del rapto, arpazo, arrebatamiento, es que no todo ojo le verá en el arrebatamiento, sino que Él hará sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados y arrebatados juntamente y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Pero Él no será visto por todo el mundo, por todo el planeta. Solamente la iglesia arrebatada lo verá. Y en este caso no, mis hermanitos. En la segunda venida de Cristo, Él se presentará en el cielo, en una nube. Dice Apocalipsis, vendrá con los ejércitos celestiales. Y hermanitos, todo ojo le verá. Y como dice también la Escritura, así como el relámpago fulgura del oriente hasta el occidente, así será la venida del Señor. O sea, será visible a la vista natural. Todo ojo le verá en esto que estamos viendo, segunda venida de Cristo. Es el retorno. En la venida, hermanitos, cuando viene por la iglesia, levantar a la iglesia, nos lleva. No es necesario que Él
pise tierra aquí en el planeta. Simplemente viene por nosotros y nos lleva. Pero en la segunda venida viene con el propósito de reinar en Jerusalén 1000 años. Entonces era necesario que en esta venida llegara para quedarse. Ese es el propósito de la segunda venida de Cristo. Dice Zacarías que asentará sus pies en el monte de los olivos, el cual, hermanitos, va a haber allí un terremoto y se va a hacer un valle muy grande, y ahí Él caminará. De ahí Él entrará a Jerusalén. Y hermanitos, ¿por qué vino y por qué pisó tierra? Porque viene a reinar 1000 años sobre los pueblos, naciones, los que hayan sobrevivido, y claro, principalmente sobre los judíos salvados. Muy bien, hermanitos, en el arrebatamiento Él no tiene que pisar tierra, ni lo tiene que ver todo mundo, solamente los que nos encontramos con Él lo veremos. Bueno, ahora dicho esto, hermanos amados, este tema continúa y se desglosa en varias partes, y por eso lo vemos rápidamente. Verso 28. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A partir de aquí, hermanos amados, va a dar consejos a los oyentes. Y claro, en el contexto le habla a los discípulos, pero también nos da a la iglesia instrucciones, porque nosotros estamos en la tierra. Y ahora, hermanitos, pongan mucha atención, abra su corazoncito para poder entender lo que vemos a continuación. Dice en el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Primeramente, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. Comenzaron a suceder hace algunos años, hermanos. Ahora, hemos sabido que en el planeta, históricamente, han habido siempre acontecimienlos tan terribles como terremotos muy fuertes, desde tiempos bíblicos. Por ejemplo, hermanos amados, en los profetas menores se menciona de un terremoto que hubo en la antigüedad. Y bueno, han habido tantas cosas, desde pestes, desde plagas, y me refiero a siglos pasados, terremotos también en siglos pasados. Y hermanos amados, pero ahora ya es principio de dolores. Y hermanitos, usted se acuerda del ejemplo que da el Señor Jesús acerca del principio de dolores o dolores de parto. Y como saben, hermanitos, en la naturaleza de las mujercitas, cuando van a dar a luz, todo, hermanitos, tiene un orden progresivo. Se llaman esos síntomas contracciones. Las mujercitas que han tenido hijos lo saben muy bien cuando han dado a luz con parto natural. Y hermanitas, ustedes saben que cuando empiezan las contracciones ya hay alerta, ya va a llegar la hora. Pero esas contracciones van aumentando su frecuencia y también su intensidad, su dolor. Entonces, si hace décadas o siglos hubo un terremoto, había, hermanitos, podemos decir, hechos terribles cada 5 años, cada 10 años. Pero ya en nuestro tiempo, hermanitos, cuando ya comenzaron a suceder estas cosas, se oían de los eventos anuales o los eventos en el transcurso de cada año. Incluso en los noticiarios de antes, hermanitos, se daba el resumen de las noticias que impactaron al mundo durante el año. El resumen. Y hermanitos, eran una cosa, 2 cosas a nivel mundial, 3 cosas.
Ahora no, mis hermanitos. Ahora ya no se habla de acontecimientos al año, sino hasta en una semana, en un día. Diariamente, hermanitos, se oye de algo, pero se le pone más atención a unas cosas que a otras. Pero, por ejemplo, hermanitos, mientras había atentado terrorista allá en el pueblo de Dios, en el 7 de octubre, había un terremoto, hermanitos, que había afectado el país de Pakistán y había miles de muertos, pero ya no se le ponía atención. Con esto le menciono que ya las contracciones son muy continuas, que ya no hay ni a dónde voltear, hermanitos. Uno solamente mira a donde se le pone más atención, pero en todo el mundo se está cumpliendo la profecía. O sea, muchas contracciones, muchas señales, y esto es principio de dolores. Pero vamos a lo siguiente. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea, preparémonos, ciñámonos. En términos coloquiales se puede decir en nuestro español: fajémonos, dispongámonos, alistémonos, porque ya empieza esto. Y hermanos amados, esto es un contraargumento a la carnalidad de muchos. La palabra del Señor le llama burladores, que lo tienen por tardanza. Hemos sabido de ese tema, lo hemos enseñado. Gente que dice, siempre dicen que viene el Señor, o que ya se va a acabar todo, y no pasa y no sucede. Y se burlan incluso, y menosprecian la profecía. Pero, hermanos amados, no había tantas señales. Y yo le voy a decir esto, mis hermanitos amados, porque desde que era pequeño, mis padres me llevaban al templo, escuchaba la palabra de Dios, las prédicas, las advertencias, la profecía. Y hermanitos amados, bendito es el nombre de Dios. Dios me guardó mi corazón. Me refiero a la carnalidad, porque desde que yo era pequeño escuchaba que Cristo viene. Y yo nunca me decepcioné, hermanitos, en decir, me dicen que viene, predican que viene y no llega. No, mis hermanos amados, porque Dios me dio un entendimiento. Cuando iba madurando, creciendo en su palabra, me dio el entendimiento. Y es lo que vamos a ver a continuación. El entendimiento acerca de la palabra generación. La generación. Y lo vamos a leer, hermanos amados. Versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. El verano está cerca. Si antes decían que siempre se habla de su venida y nomás no llega, bueno, hermanitos, pero ahora está más cerca. 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Ahora sí, hermanitos, como contracciones en el parto, más continuas, más intensas, sabemos, está cerca ya la venida del Señor. Ahora el 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación, hermanitos? La generación que vio todo esto. La generación, hermanitos, en otras versiones se menciona de este mismo pasaje acerca de la generación que ve o que comienza a ver todo esto, hermanos amados. Bueno, esto, hermanitos, hoy lo podemos entender, hoy lo podemos asimilar. Y mire, le voy a leer otra traducción, se llama traducción en el lenguaje actual, de este mismo verso, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Dice así, el 32.
Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. Esa es la traducción lenguaje actual. Otra traducción que se llama la palabra de Dios para todos. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. Versión Dios habla hoy. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. Y bueno, hermanos amados, versión Biblia libre. Les aseguro que esta generación no llegará a su fin antes de que todo ocurra. Bueno, la palabra generación, la que le mencionaba, en la que Dios pues me convenció con su Espíritu Santo, ya que yo oía desde pequeño que viene el Señor. Yo nunca, hermanitos, me decepcioné al paso de los años al ver que no llegaba. Nunca, hermanitos, me fastidié, me harté, me impacienté diciendo no vino, no llega, y lo vengo oyendo desde hace muchos años que viene y no llega. No, mis hermanitos, porque la palabra generación, bueno, hay varios, hermanitos, opiniones en cuanto a las generaciones y su duración. Algunos dicen que una generación dura 40 años. Otros dicen que dura 70 años. Y otros argumentan que la generación dura hasta que el último nacido de una generación, o sea, son muchísimos, miles nacidos en una generación, pero hasta el último que muere de esa generación, se puede decir que ya es cuando se acaba esa generación, hasta que el último humano muere de esa generación. Bueno, es entendible, hermanitos, así que yo comencé a ver todo esto desde que era niño y ya veía terremotos, ya veía eclipses, ya veía tantas cosas, hermanitos, como muchos de ustedes. Y bueno, no dice, hermanitos, que al inicio de esta generación, sino lo que dice que esta generación no morirá hasta que todo esto haya acontecido. O sea, la generación que comenzó a ver esto, el cumplimiento, por ejemplo, el nacimiento de Israel, 1948, y hermanitos, si nos concentráramos a la generación que vio esto, y claro, esa generación podía ya estar avanzada, unos 10, 20, 30 años, y vio el nacimiento de Israel, hermanos amados, esa es una grande señal. Y Jerusalén, Israel, es la higuera, hermanitos, que dice la palabra del Señor. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Israel ya brotó, hermanitos, pero las señales ya están. Ahora, si mi generación no vio esto al inicio, o sea, la segunda venida de Cristo, si mi generación de 40, 70 o más años no lo vio a la mitad, no hay ningún problema. Sigue viva mi generación. Y esta generación mía o nuestra no terminará hasta que ahora sí todo culmine. O sea, es nuestra generación, hermanitos, actual, la que mirará arrebatamiento. Y claro, si se quedó, verá la gran tribulación. Es nuestra generación. Así que no hay ningún contraargumento carnal, hermanitos, que nos mueva de nuestra fe y nuestra esperanza en decir, no, pues no llegó, no viene y no viene. No, mis hermanitos, porque habla de la generación. O sea, al final, todo esto se verá por la generación que atestiguó su inicio. Y esa generación somos nosotros. Yo estoy consciente, hermanitos, si el Señor no me lleva antes, me refiero personalmente, yo con la generación actual, hermanos amados, veré que es el arrebatamiento y todo lo que conlleva, hermanitos. Después del arrebatamiento, 7 años de gran tribulación. Y bueno, hermanitos,
esa generación somos nosotros. Así que nadie se impaciente, nadie se decepcione como los burladores que lo tienen por tardanza, dice la palabra de Dios. Bueno, ahora dice, hermanos amados, el 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir, hermanitos, todo se acabará, pero la palabra de Dios no se acabará. La palabra de Dios permanece. Y claro, se cumple. Se va a cumplir puntualmente, hermanitos, la palabra de Dios. Ahora empieza a dar consejos a nosotros, hermanitos, y por eso le mencionaba que aunque esta escritura y la segunda venida de Cristo es un tema para Israel, pero como nosotros estamos todavía, y hermanitos, el Señor va a retomar a su pueblo Israel cuando nos vayamos, entonces, hermanitos, estamos en este tiempo y por eso nos da los siguientes consejos. 34. Mirad también por vosotros mismos. Y tómelo para la iglesia, hermanos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquel día. ¿Cuál día? Para la iglesia es arrebatamiento. Para Israel, segunda venida de Cristo. Bueno, aquí habla de los dos extremos, hermanitos, de la vida. Y más en nuestra generación y nuestro tiempo. Los dos extremos. ¿Cuáles dos extremos? Primeramente en el 34 dice, mirad también por vosotros mismos. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Que vuestros corazones, que sus corazones, y este es un extremo, no se carguen de glotonería y de embriaguez. Ese es el primer extremo, ese es uno. Dice que no se carguen de glotonería. Glotonería es comer mucho, lo que le llaman en el mundo gula. Y hermanos amados, todos los placeres acerca del gusto, glotonería, pero también de embriaguez. Es el extremo que podría derivarse en placer o placeres. Ese es un extremo. Para los que tienen es comer mucho y embriagarse. Para los que no tienen tanto, ese es el otro extremo. Y de las preocupaciones de esta vida, preocupaciones, hermanos amados, bueno, la versión que se usa comúnmente dice afanes de esta vida. ¿Cuáles son los afanes de esta vida? Se menciona en Mateo, hermanos amados, que hemos de comer, que hemos de beber y que hemos de vestir. En general, se encierran los afanes de esta vida en esas tres cosas: comer, beber, vestir. Esos son los afanes o preocupaciones de esta vida. Entonces hay dos extremos: para los que tienen glotonería y borrachera, y para los que no tienen, pues mucha angustia, mucho afán y preocupación para conseguir qué comer, qué beber y qué vestir. Y luego dice, hermanitos, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si uno está preocupado en la glotonería y la embriaguez, o en las preocupaciones o afanes de esta vida, y ahí está concentrado y se distrae, se descuida de todo lo demás, es cuando dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ya hicimos la aclaración, hermanitos amados, cuando dice la escritura como en los días de Noé. Cuando vimos esa parte, hermanos amados, uno puede entender en lo espiritual y hasta en lo práctico que se casaban, se daban en casamiento hasta que Noé entró en el arca y vino sobre ellos el diluvio. Bueno, son las características más directamente para el tema del arrebatamiento. ¿Por qué?
Porque en la gran tribulación, grande angustia, grande terror, grande expectación de los hombres, que van a quedar sin aliento, grave persecución, tiempo de la ira. ¿Quién, hermanitos, va a estar descuidado casándose y dándose en casamiento? O sea, para la segunda venida de Cristo es más difícil aplicar eso de que estarán comiendo en banquetes, casándose, dándose en casamiento, siendo que todos van a estar corriendo, angustiadísimos. Entonces, está más dirigida y más apropiado y más congruente para los que vivimos en esta generación, y viene ya el arrebatamiento, o sea, para la iglesia. Y estos días son así, hermanitos. La gente cuando celebra se olvida de todo lo demás, y es muy propicio para que los agarre descuidados. Y en la segunda venida de Cristo hay conteo de 7 años, de días, 1260 días, la mitad de la gran tribulación, tiempos, la mitad de un tiempo. O sea, es más predecible la cercanía, y hermanitos amados, cuando llegue el Señor por segunda vez, que el arrebatamiento. Es cuando se dice acerca del ladrón, que, hermanos amados, a la hora y el día que uno no espera puede llegar, o sea, arrebatamiento. Dice, hermanos amados, 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues. Y otro consejo, hermanitos, el 36, velad pues orando en todo tiempo. En otras partes dice, orad sin cesar, decía el apóstol Pablo, sin parar. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús. Hermanos amados, pareciera que da un consejo, una dirección al respecto para poder lograr algo, para escapar de estas cosas que vendrán. ¿Cómo se escapa? Arpazo, arrebatamiento, rapto. Así se escapa. Y le habla, en este caso, a la iglesia. Como diciendo, parafraseado, hermanitos, como diciendo, ora para que seas tenido por digno de escapar de estas cosas. O sea, para que no te toque ver todo lo que va a pasar en la gran tribulación. Ora para eso. Y podemos entenderlo, que nos vayamos en el arrebatamiento. Dice, hermanitos amados, velando en todo tiempo, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. ¿Quién es digno de escapar de todas estas cosas, hermanitos? Yo lo entiendo en lo espiritual. Alguien que ya aprobó, que se esforzó y que no fue necesario pasar exámenes extraordinarios, sino que se esforzó cuando le correspondía, y así escapará de estas cosas. Alguien que trabajó, luchó, sirvió, se esforzó, cumplió su ministerio, veló, hizo la voluntad del Padre. Entonces, bueno, no es necesario que se quede tiempo extra o que vaya a exámenes extraordinarios. Ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya cumplió en su tiempo correspondiente. Entonces, podrá escapar de esas cosas que vendrán. Hermanitos, sin salirme de tema, abro un paréntesis para mencionarle que hay predicadores que enseñan que en la gran tribulación habrá una segunda oportunidad para las vírgenes insensatas que se quedaron, que se les cerró la puerta. Y hermanitos amados, hablan y hacen conjeturas, no hay una doctrina de ello. Ya no se le llama iglesia, ya no se vuelve a hablar de la iglesia desde Apocalipsis capítulo 4 hasta donde termina. Ya no habla de iglesia, ahora habla de esposa en el último capítulo de Apocalipsis. Entonces, hermanos amados, son solamente conjeturas en las que dicen
de que habrá segunda oportunidad. Y bueno, una de ellas es cuando dice la palabra que el que se sella ya no tendrá salvación ni en este siglo ni en el venidero. Bueno, el consejo que se da es que no se sellen y habrá otra oportunidad. Aunque, hermanitos, yo no comparto esa doctrina. Pero aquí habla de que uno escape, que ore, que haga lo suyo, que vele, que ore, que clame. Y claro, hermanitos, que haga la voluntad del Señor, que persevere hasta el fin para escapar de la gran tribulación. Que si se quedó, entonces no escapó de esas cosas. Y dice la palabra, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso en el juicio, hermanitos. Y hermanos amados, el consejo es: ore, haga la voluntad de Dios, esfuércese, persevere y será tenido por digno de escapar. ¿Cómo escapar? Hoy lo sabemos, a través de arpazo, arrebatamiento, rapto. Y por eso, hermanitos, seremos librados, porque si no, aquí será el lloro y crujir de dientes. Ahora culmina este pasaje en el 37. De día enseñaba en el templo y por la noche salía y se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo acudía a él por la mañana para oírlo en el templo. Ahí termina la profecía, hermanos amados, acerca de los últimos tiempos, y el tema de hoy fue el regreso, la segunda venida de Cristo y los consejos que el Señor nos da. Hermanitos, somos esa generación. Si uno dijera, porque también hay falsos profetas que dicen que falta muchísimo, eso basado en el calendario judío, ya que en el calendario judío, hermanos amados, es diferente al calendario gregoriano en el que nos basamos hoy en día la mayoría del mundo. Y algunos han llegado a decir, y hace años escuché a un predicador que decía que faltan más de 200 años para que esto acontezca, porque todavía, hermanos amados, no se ha llegado al término del año 6000 en el calendario judío. Y hermanos amados, no, esto no es así. Nuestra generación ya comenzó a ver esto, y es nuestra generación la que verá el cumplimiento de todas estas cosas. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias por salvarnos, porque se nos predicó el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanitos que los salvaste a tiempo. Y dice tu palabra que velemos en oración para que seamos tenidos por dignos de escapar de estas cosas. Yo sé, Señor, que si mis hermanitos han hecho tu voluntad, tú te los llevarás al cielo en el arrebatamiento y se librarán del lloro y crujir de dientes que viene en la tierra. Muchas gracias, Señor. Has sido muy bueno. Has tenido misericordia, paciencia, clemencia con nosotros. Eres maravilloso, Señor. Bendito es tu nombre. Muchas gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Ayuda a mis hermanitos, tengan la convicción de tu palabra, de que es nuestra generación la que verá todo esto. En el nombre del Señor Jesucristo, están en tus manos mis hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Les esperamos mañana, si no ha sonado la trompeta, a las 5 de la mañana. Amén.